La jirafa es una especie de mamífero artiodáctilo, de la familia Giraffidae propio de África. Es la más alta de todas las especies de animales terrestres existentes, ya que puede alcanzar una altura máxima de 5, 7 metros y un peso que varía entre 750 y 1600 kilogramos. Están adaptadas de forma única para alcanzar una vegetación inaccesible para otros herbívoros. Sus vasos sanguíneos inusualmente elásticos y las válvulas especialmente adaptadas ayudan a compensar la acumulación repentina de sangre, para evitar desmayos. Claramente, cuando las cabezas de las jirafas se levantan, bajan o se balancean rápidamente. Su área de distribución es dispersa y se extiende desde Chad en África Central, hasta Sudáfrica en el sur, y desde Níger en el oeste hasta Somalia en el este. Por lo general habita en sabanas, pastizales y bosques abiertos. Se alimenta principalmente de las hojas de la acacia, que ramonea en alturas inaccesibles para la mayoría de los demás herbívoros. Las jirafas adultas son depredadas por leones, y las crías recién nacidas de las jirafas también por leopardos, hienas manchadas y perros salvajes. Las jirafas adultas no tienen fuertes vínculos sociales, aunque se agrupan en manadas abiertas y sueltas sin llegar a estar moviéndose en la misma dirección general. Los machos establecen una jerarquía social, mediante duelos conocidos como necking, un combate en el cual utilizan el cuello y la cabeza como arma. Solo los machos dominantes pueden acoplarse con las hembras, solo las hembras se dedican a la cría de los terneros. Julio César introdujo la primera jirafa en Europa traída de sus campañas en Asia Menor y Egipto, donde conoció a Cleopatra. Sin tener claro qué animal era, los romanos la bautizaron cameleopardo, un cruce entre camello y leopardo, convirtiéndose en el nombre científico que se utiliza hasta hoy. Por su apariencia peculiar, la jirafa fue una fuente de fascinación en diversas culturas, tanto antiguas como modernas, y apareció con frecuencia en pinturas, libros y dibujos animados. En 2016, la UICN pasó de clasificarla como una especie bajo preocupación menor a clasificarla como una especie vulnerable, al observarse una disminución de la población de hasta el 40% en el periodo 1985 a 2015. Sin embargo, todavía existe un gran número de jirafas en los parques nacionales y reservas de caza. La palabra jirafa llega al castellano del italiano girafa, al cual llegó del árabe zarafa que la tomó del siríaco zrp, a su vez del persa surn y posiblemente de alguna lengua africana. El nombre se traduce como caminante rápido. Otra etimología propone que la palabra árabe se derivó posiblemente de jeri, el nombre somalí del animal. La forma italiana, jirafa, surgió en la década de 1590. Hubo varias grafías diferentes en inglés medio, como jarraf, sirap y hairfounds. La forma del inglés moderno, jirafe, se desarrolló en torno a 1600 a partir del francés girafe. Por otro lado, el nombre camelopardo y el nombre específico de la especie, Camelopardalis, vienen del latín camelopardalis que proviene del griego camelopardale. El latín camelopardalis significa camello leopardo. Desde mediados del Eoceno en Asia Central, el sudeste de Asia y América del Norte. Las condiciones ecológicas durante este periodo pueden haber facilitado su rápida dispersión. Junto con el okapi, la jirafa es una de las dos especies existentes de la familia Giraffidae. Anteriormente la familia fue mucho más amplia, ya que cuenta con más de 10 géneros fósiles descritos. Sus parientes más cercanos conocidos son los climacocerátidos, ahora extintos. Estos, junto con la familia Antilocapridae, cuya única especie existente es el berrendo, pertenecen a la superfamilia Girafoidea. Estos animales evolucionaron durante el Mioceno a partir de la familia extinta Palaeomericidae en el centro-sur de Europa, hace 8 millones de años. Aunque algunos giráfidos antiguos, como Cibaterium, tenían cuerpos masivos y compactos, otros, como Girafocerix, Palaeotragus el posible ancestro del okapi, Samotherium y Bolinia eran más alargados. Bolinia penetró en China y el norte de la India en respuesta al cambio climático. A partir de ahí evolucionó el género jirafa, que entró en África hace aproximadamente 7 millones de años. Otros cambios climáticos causaron la extinción de las jirafas de Asia, mientras que las jirafas de África sobrevivieron, desarrollándose en varias nuevas especies.
G. camelopardalis surgió hace aproximadamente un ma en África Oriental durante el Pleistoceno. Algunos biólogos sugieren que la jirafa moderna desciende de G. humae, otros mantienen que G. gracilis es un candidato más probable. Se cree que el principal motor de la evolución de las jirafas fue la transformación de extensos bosques a hábitats más abiertos, un proceso que comenzó hace 8 ma. Algunos investigadores plantearon la hipótesis de que el nuevo hábitat conllevó una dieta diferente, incluyendo las hojas de acacia, lo que puede haber expuesto los antepasados de la jirafa a toxinas que causaron altas tasas de mutación y una mayor velocidad de evolución. La jirafa fue descrita por primera vez en 1758 por Carlos Linneo, quien le dio el nombre binomial Cervus camelopardalis. Morten Frenbranch clasificó el género jirafa en 1772. En el siglo XIX, Jean-Baptiste Lamarck sugirió que el largo cuello de la jirafa es una característica adquirida, desarrollada cuando generaciones de jirafas ancestrales se esforzaron por alcanzar las hojas de árboles altos. Esta teoría fue finalmente rechazada, y los científicos creen ahora que el cuello de la jirafa se alargó por la selección natural darwiniana, es decir que jirafas ancestrales con cuellos largos tenían una ventaja competitiva que les permitió reproducirse mejor y transmitir sus genes con mayor éxito. La jirafa de África Occidental es considerada en peligro de extinción. Las subespecies de la jirafa se distinguen por los patrones de su pelaje. La jirafa reticulada y la jirafa masái representan dos extremos por la forma de las manchas de su pelaje. La primera tiene manchas con formas redondeadas, mientras que la segunda las tiene dentadas. La anchura de las líneas que separan las manchas difieren también. La jirafa de África Occidental tiene líneas gruesas, mientras que la jirafa reticulada y la nubiana tienen líneas más delgadas. La jirafa de África Occidental también tiene un pelaje más claro que las demás subespecies. Occidental, Rothschild, reticulada, Masái, Angola y Sudáfrica ya sugería que pueden tratarse de especies distintas en vez de subespecies. Basándose en la deriva genética en la ADN mitocondrial, ADN-MT, y nuclear, el estudio deduce que las jirafas de estas poblaciones se encuentran en aislamiento reproductivo y no suelen entrecruzarse, a pesar de que no existen obstáculos naturales de acceso entre las poblaciones. Esto incluye las poblaciones adyacentes de las jirafas Rothschild, reticulada y Masái. La jirafa masái también puede componerse de algunas especies separadas por el Gran Valle del Rift. Las jirafas reticulada y masái tienen la mayor diversidad de ADN mitocondrial, lo que es coherente con el hecho de que las jirafas se originaron en África Oriental. Las poblaciones más septentrionales evolucionaron a partir de la primera, mientras que las poblaciones meridionales evolucionaron a partir de esta última. Las jirafas parecen elegir parejas con el mismo tipo de pelaje, el cual se define cuando son terneros. Las implicaciones de estos hallazgos para la conservación de las jirafas fueron resumidas por David Brown, el autor principal del estudio, quien afirmó a la BBC que, agrupar todas las jirafas en una especie, oculta la realidad de que algunos tipos de jirafa están al borde de la extinción. Algunas de estas poblaciones solo cuentan unos cientos de animales y necesitan protección inmediata. Según ese estudio, la jirafa de África Occidental está más estrechamente relacionada con las jirafas de Rothschild y reticulada que a la jirafa de Kordofán. Sus ancestros pueden haber migrado desde el este hacia el norte de África y luego hacia su actual rango debido al desarrollo del desierto del Sáhara. Durante el Holoceno, el lago Chad, en su estado más extenso, puede haber actuado como una barrera natural entre las jirafas de Kordofán y las de África Occidental. Las jirafas adultas pueden alcanzar una altura de 5 metros, midiendo la más alta registrada 5,70 metros, los machos adultos son más grandes que las hembras. El macho adulto tiene un peso promedio de 1.192 kilogramos, y la hembra un promedio de 828 kilogramos. A pesar de su largo cuello y largas patas, el cuerpo es relativamente corto. Los ojos, situados en ambos lados de la cabeza, son grandes y saltones y le dan una buena visión integral desde su gran altura. Puede distinguir colores y sus sentidos del oído y olor también son agudos. Para protegerse contra las tormentas de arena y las hormigas, puede cerrar sus orificios nasales musculares. Tiene una lengua prensil que mide unos 50 cm de largo. Es de color púrpura negro, posiblemente para protegerla contra las quemaduras solares, y se utiliza para agarrar el follaje,
así como para el aseo y la limpieza de la nariz del animal. El labio superior también es prensil y se utiliza durante la recolección de follaje. Los labios, la lengua y el interior de la boca son cubiertos de papilas que dan protección contra las espinas. El pelaje tiene parches o manchas oscuras que pueden ser de color naranja, castaño, marrón o casi negro separados por pelo claro, generalmente de color blanco o crema. Los machos se vuelven más oscuros a medida que envejecen. El patrón del pelaje sirve como camuflaje, ya que se integre con los patrones de luz y sombra de los bosques de sabana. La piel debajo de las manchas oscuras son sitios para sistemas complejos de vasos sanguíneos y grandes glándulas sudoríparas, y pueden servir como ventanas para la termorregulación. La piel de una jirafa es mayormente gris. También es gruesa y permite desplazarse por bosques de arbustos espinosos sin lastimarse. El pelaje puede servir como una defensa química, dado que los repelentes de parásitos que contiene dan al animal un olor característico. El pelaje contiene por lo menos 11 productos químicos aromáticos, aunque indol y 3-metilindol son responsables de la mayor parte del olor. Como las machos tienen un olor más fuerte que las hembras, es posible que el olor también tenga una función sexual. A lo largo del cuello tiene una melena de pelos cortos y erectos. La cola mide 1 metro y termina en un largo mechón de pelo oscuro que sirve como defensa contra los insectos. Ambos sexos tienen hociconos, estructuras prominentes que se parecen a cuernos, se forman a partir de cartílago osificado, y son cubiertos de piel y fusionados con el cráneo en los huesos parietales. Como están vascularizados, los hociconos pueden tener algún papel en la termorregulación y también se utilizan en los duelos entre los machos. La apariencia de los hociconos permite distinguir el sexo o la edad de una jirafa. Los hociconos de las hembras y los jóvenes son delgados y tienen un pequeño penacho de pelo en la parte superior, mientras que los hociconos de los machos adultos terminan en perillas y tienden a ser calvos en la parte superior. Una protuberancia mediana, más acentuada en los machos, emerge de la parte delantera del cráneo. Los machos desarrollan depósitos de calcio que forman protuberancias en el cráneo a medida que envejecen. Cuenta con múltiples senos craneales, lo que resulta en un cráneo más ligero. Sin embargo, los cráneos de los machos se vuelven más pesados y más parecido a un palo de golf cuando envejecen, lo que les ayuda a ser más dominantes en el combate. La mandíbula superior tiene un paladar ranurado y carece de dientes frontales, los molares tienen una superficie rugosa. Las patas delanteras y traseras de una jirafa tienen aproximadamente la misma longitud. El radio y cúbito de las patas delanteras están articulados por el carpo que funciona como una rodilla, aunque es estructuralmente equivalente a la muñeca humana. El pie tiene un diámetro de 30 centímetros, y el casco es 15 centímetros de alto en los machos y 10 centímetros en las hembras. La parte trasera de los cascos es baja y el espolón se encuentra cerca del suelo, lo que permite que el pie soporte el peso del animal. Carece de glándulas interdigitales. La pelvis, aunque es relativamente corta, tiene un ilion extendido en los extremos superiores. Solo tiene 2 andaduras, caminar y galopar. Caminar se hace moviendo las patas simultáneamente en un lado del cuerpo, y a continuación hacer lo mismo en el otro lado. Al galope, las patas traseras se mueven alrededor de las patas delanteras antes de que los últimos se mueven adelante, 18, y mantiene la cola acurrucada. Mientras está galopando, depende de los movimientos hacia adelante y hacia atrás de la cabeza y del cuello para mantener el equilibrio y contrarrestar el impulso. Puede alcanzar una velocidad máxima de hasta 60 km por hora sobre distancias cortas y puede sostener una velocidad de 50 km por hora sobre una distancia de varios kilómetros. Descansa acostándose con su cuerpo sobre la parte superior de sus patas dobladas. Para acostarse, se arrodilla sobre sus patas delanteras y luego baja él. Patas traseras para elevar sus cuartos traseros. Finalmente endereza sus patas delanteras. A cada paso, balancea su cabeza. En cautiverio duerme intermitentemente alrededor de 4-6 horas por día, principalmente por la noche. Por lo general duerme acostado, aunque se registraron casos en que duerme de pie, particularmente entre jirafas de edad avanzada. Cuando acostado, tiene breves fases intermitentes de sueño profundo,
que se caracterizan por doblar el cuello hacia atrás para descansar la cabeza sobre la cadera o el muslo, una posición que, según se cree, indica sueño paradójico. Si la jirafa quiere agacharse para beber, o bien extiende lateralmente sus patas delanteras, o dobla sus rodillas. Las jirafas probablemente no serían buenos nadadores porque sus largas patas serían muy engorrosas en el agua, aunque es posible que puedan flotar. Al nadar, el tórax se lastraría por el peso de las patas delanteras, por lo que sería difícil que el animal pueda mover su cuello y sus patas en armonía o mantener su cabeza por encima de la superficie del agua. Un macho adulto alimentándose en lo alto de una acacia. La jirafa tiene un cuello muy alargado que puede alcanzar hasta 2 metros de longitud y que representa la mayor parte de la altura vertical del animal. La longitud del cuello es el resultado de un alargamiento desproporcionado de las vértebras cervicales y no se debe a vértebras adicionales. Cada vértebra cervical tiene una longitud de más de 28 centímetros, representan 52 a 54% de la longitud de la columna vertebral de la jirafa. En comparación, un 27 a 33% es típico de los grandes ungulados similares, incluyendo el más cercano pariente vivo de la jirafa, el okapi. El alargamiento del cuello ocurre principalmente después del nacimiento, ya que las hembras tendrían dificultades de dar a luz a crías con las mismas proporciones del cuello que las jirafas adultas. La cabeza y el cuello son sostenidos por un ligamento nucal y músculos grandes que están anclados por largas espinas dorsales en la vértebra torácica anterior, dando al animal una joroba. Existen dos hipótesis principales sobre el origen evolutivo y la conservación de la elongación en el cuello de la jirafa. La hipótesis de la competición entre ramoneadores fue originalmente sugerida por Charles Darwin y solo recientemente fue cuestionada. Esta hipótesis sugiere que la presión competitiva entre los ramoneadores más pequeños, como kudu, emboque impala, alentó a la elongación del cuello en la jirafa, ya que permitió acceso a alimentos fuera del alcance de especies competidoras. Esta ventaja es real, considerando que las jirafas se alimentan de follaje hasta una altura de 4-5 metros, mientras que los competidores más grandes, como el kudu, solo logran ramonear hasta una altura de 2 metros. También existen investigaciones que sugieren que hay una intensa competencia entre ramoneadores en los niveles más bajos y que las jirafas se alimentan de forma más eficiente, ganando más biomasa de hojas con cada bocado, cuando se alimentan en las partes altas del dosel. Sin embargo, los científicos no están de acuerdo acerca del tiempo que las jirafas dedican a alimentarse a niveles más allá del alcance de los demás ramoneadores, y un estudio de 2010 encontró que las jirafas adultas con cuellos más largos incluso sufrieron tasas de mortalidad más altas durante sequías que sus contrapartes con cuellos más cortos. Este estudio sugiere que para mantener un cuello más largo se requiere más nutrientes, lo que pone las jirafas con cuellos largos en riesgo durante un periodo de escasez de alimentos. La segunda teoría principal, la hipótesis de la selección sexual, propone que los largos cuellos evolucionaron como una característica sexual secundaria, ya que confiere una ventaja a los machos durante los combates con los cuellos, en inglés, necking, véase abajo, mediante los cuales se establece el dominio entre los machos rivales, lo que permite obtener acceso a las hembras sexualmente receptivas. El hecho de que los cuellos son más largos y más pesados en los machos que en las hembras de la misma edad, y que los machos no utilizan otras formas de combate, parece apoyar esta teoría. Sin embargo, una objeción es que la teoría no explica por qué las hembras también tienen cuellos largos. La familia Giraffidae solo cuenta con 2 especies. Debido al característico cuello largo de la jirafa, estudios genómicos han intentado explicar dicha particularidad en las jirafas. Al obtener la secuencia de los 2 miembros de dicha familia y a través del análisis comparativo con otros mamíferos euterios, se identificaron 70 genes que presentan múltiples signos de adaptación de la jirafa. Estos genes codifican reguladores del desarrollo óseo, cardiovascular y nervioso. En otro estudio se alinearon las secuencias de las 2 especies de la familia Giraffidae con las del ganado bovino, Bos taurus. El resultado fue que el largo cuello de la jirafa es probablemente el resultado de mutaciones en 2 conjuntos de genes, uno de esos grupos controlando los patrones de expresión génica durante el desarrollo del cuello, y el otro grupo controlando la expresión de factores de crecimiento.
A su vez también se vinculó un número de genes relacionados con la evolución de un sistema cardiovascular más potente para hacer frente al problema de un cuello más largo que también necesita el paso de sangre. Es por esto que la jirafa tiene algunos de los problemas fisiológicos más difíciles. Pero dichas adaptaciones o soluciones de la naturaleza, en especial en lo referente a su sistema circulatorio, puede ser útil para el tratamiento de las enfermedades cardiovasculares y la hipertensión en los seres humanos. Una jirafa agachándose para beber. Un rete mirabile, red maravillosa, previene un exceso del flujo sanguíneo al cerebro cuando baja el cuello. En los mamíferos, el nervio recurrente laríngeo izquierdo es más largo que el derecho, en la jirafa es más de 30 centímetros más largo. Estos nervios son más largos en la jirafa que en cualquier otro animal vivo. El nervio izquierda tiene una longitud de más de 2 metros. Cada célula nerviosa en esta conducción se inicia en el tronco cerebral y pasa por el cuello a lo largo del nervio vago, y luego se ramifica en el nervio recurrente laríngeo que pasa de nuevo por el cuello hasta la laringe. Por lo tanto, estas células nerviosas tienen una longitud de casi 5 metros en las jirafas más grandes. La estructura del cerebro de una jirafa se asemeja a la del ganado doméstico. La forma del esqueleto solo permite un volumen de pulmón pequeño en relación con su masa. Su largo cuello le da un gran volumen de espacio muerto, a pesar de su estrecha tráquea. Estos factores aumentan la resistencia al flujo de aire. No obstante, el animal puede suministrar suficiente oxígeno a sus tejidos. La boca de la jirafa al beber. El sistema circulatorio de la jirafa tiene varias adaptaciones para su gran altura. Su corazón, que puede pesar más de 11 kilogramos y que mide aproximadamente 61 centímetros de largo, debe generar aproximadamente el doble de la presión sanguínea requerida para un ser humano para mantener el flujo de sangre al cerebro. Por lo tanto, la pared del corazón puede ser tan gruesa como 5 centímetros. A 150 latidos por minuto, la jirafa tiene un pulso cardíaco inusualmente alto para su tamaño. En la parte superior del cuello, un sistema de regulación de la presión, conocido como rete mirabile, previene el exceso del flujo de sangre al cerebro cuando la jirafa baja su cabeza. Las venas yugulares también contienen varias válvulas, por lo general 7, para prevenir que la sangre fluya hacia la cabeza desde la vena cava inferior y aurícula derecha, cuando la jirafa baja la cabeza. En cambio, los vasos sanguíneos en las patas inferiores están bajo gran presión, debido al peso del fluido que está presionando hacia abajo. Para resolver este problema de sobrepresión, la piel de las extremidades inferiores es espesa y apretada. Esta adaptación previene un exceso de sangre en las patas. La jirafa tiene músculos esofágicos inusualmente fuertes para poder regurgitar alimentos del estómago hasta el cuello y en la boca para rumiar. Al igual que otros rumiantes, tiene un estómago de 4 cámaras, de las cuales la primera está adaptada a su dieta especializada. Los intestinos de la jirafa tienen una longitud de 80 metros y la proporción entre el intestino pequeño y grueso es relativamente pequeña. El hígado es pequeño y compacto. Una vesícula biliar está generalmente presente durante la vida fetal, pero puede desaparecer antes del nacimiento. Una jirafa extendiendo su lengua para alimentarse. La lengua, los labios y el paladar son lo suficientemente resistentes para lidiar con las espinas afiladas de los árboles. Una jirafa comiendo una zanahoria. Las jirafas habitan generalmente en sabanas, pastizales y bosques abiertos. Prefieren bosques abiertos de acacia, Commiphora, Combretum y Terminalia en vez de entornos más densos, como los bosques de Brachystegia. La jirafa de Angola suele habitar en ambientes desérticos. Ramonea las ramas de los árboles, con una preferencia para los árboles de los géneros Acacia, Commiphora y Terminalia, que son fuentes importantes de calcio y proteínas necesario para la tasa de crecimiento de la jirafa. También se alimenta de arbustos, hierbas y frutas. Come alrededor de 34 kilogramos de follaje diariamente. Cuando está estresada, puede masticar la corteza de ramas. Aunque es herbívora, se ha observado a jirafas que visitan a las carcasas de animales muertos para lamer la carne seca de los huesos. La altura les brinda una importante ventaja en su alimentación, ya que no compiten con otro tipo de fauna para acceder a la vegetación. Solo los elefantes más grandes podrían alcanzar las hojas más altas de los árboles de acacia, pero esto no representa un conflicto que afecte los hábitos de alimentación de ambas partes.
Durante la estación lluviosa, la comida es abundante y las jirafas son más dispersas, mientras que durante la estación seca, se concentran alrededor de los árboles y arbustos de hoja perenne restantes. Las madres tienden a alimentarse en zonas. Tras una gestación que dura 400 a 460 días, la hembra normalmente da a luz a una sola cría, aunque en raras ocasiones pueden nacer gemelos. La hembra da a luz de pie. El ternero emerge primero con la cabeza y las patas delanteras, después de romper las membranas fetales, y cae al suelo, cortando el cordón umbilical. Luego la madre limpia el recién nacido y le ayuda a ponerse de pie. Una jirafa recién nacida tiene una altura de aproximadamente 1,8 metros. A las pocas horas de nacer, la cría puede correr y es casi indistinguible de un ternero de una semana de edad. Sin embargo, durante las primeras 1 a 3 semanas, pasa la mayor parte del tiempo escondiéndose, el patrón de su pelaje proporciona un camuflaje adecuado. Dentro de pocos días después de nacer se ponen erectos los hocígonos, que permanecieron planas mientras estaba en el útero. Las hembras con crías suelen agruparse en manadas de crías, ramoneando y moviéndose juntas. Ocasionalmente, algunas hembras en una manada de crías pueden dejar a sus crías con otra hembra mientras se alimentan y beben en otro lugar. Esto se conoce como guardería de jirafas. Los machos adultos no desempeñan un papel notable en la crianza de los jóvenes, aunque parecen tener interacciones amistosas. Los terneros están en riesgo de depredación, y una hembra permanecerá encima de su ternero y dará patadas al depredador que se acerca. Las hembras que vigilan los terneros en una guardería de jirafas solo alertarán a sus propias crías si detectan una perturbación o peligro, aunque los demás terneros se darán cuenta y la seguirán también. El vínculo entre la hembra y su cría varía, aunque puede durar hasta el siguiente parto. Asimismo, los terneros pueden mamar por tan solo un mes o hasta un año. Las hembras alcanzan la madurez sexual cuando tienen 4 años de edad, mientras que los machos maduran a los 4 o 5 años. Sin embargo, los machos tienen que esperar hasta que tengan por lo menos 7 años para ganar la oportunidad de aparearse. Los machos se dedican al duelo de cuellos, necking, para establecer el dominio. Esgrima de pescuezos. Los machos utilizan sus cuellos o pescuezos como armas en el combate con rivales, un comportamiento conocido en inglés como necking. El combate de cuello se utiliza para establecer el dominio entre los machos. Los machos que ganan estos duelos tienen mayor éxito reproductivo. Este comportamiento se produce a baja o alta intensidad. En duelos de baja intensidad, los combatientes se frotan y se apoyan con el cuello el uno contra el otro. El macho que logra mantenerse más erecto gana el duelo. En duelos de alta intensidad, los machos extenderán sus patas delanteras y pivotarán el cuello para golpear el otro con gran fuerza con sus hociconos. Los contendientes tratarán de esquivar los golpes de cada uno y luego prepararse para contrarrestar. La fuerza de los golpes depende del peso del cráneo y el arco de la oscilación. Un duelo puede durar más de media hora, dependiendo del equilibrio de fuerzas entre los contendientes. Aunque la mayoría de los duelos no resulta en lesiones graves, existen registros de fracturas de mandíbulas, fracturas de cuellos e incluso muertes. Después de un duelo, es común que los dos machos se acaricien y cortejen, conduciendo a la monta y al clímax. Se descubrió que tal interacción entre machos ocurre con mayor frecuencia que el acoplamiento heterosexual. En un estudio, se registró que hasta un 94% de los incidentes de monta ocurrieron entre machos. La proporción de las actividades del mismo sexo variaba de 30 hasta 75%. Solo 1% de los incidentes de monta del mismo sexo se produjo entre hembras. Las jirafas tienen una esperanza de vida de hasta 25 años en estado salvaje, excepcionalmente longeva en comparación con otros rumiantes, debido a su tamaño, su buena vista y sus poderosas patadas. Las jirafas adultas por lo general no están sujetas a la depredación. Sin embargo, pueden ser depredadas por leones, e incluso son presas habituales para ellos en el Parque Nacional Kruger. Los cocodrilos del Nilo también pueden representar una amenaza para las jirafas cuando se agachan para beber. Los terneros son mucho más vulnerables que los adultos, y son también depredados por leopardos, hienas manchadas y perros salvajes. Entre un cuarto y la mitad de los terneros alcanzan la edad adulta. Para prevenir ataques de depredadores terrestres mientras beben,
las jirafas viajan en pequeños grupos y se turnan para agacharse. Una o dos de ellas se encargan de mirar a diferentes direcciones mientras las otras permanecen inclinadas bebiendo líquido. Al terminar, es su turno de vigilar. Ante ataques de cocodrilos no hay mucho que puedan hacer, pues al recibir una mordedura en el cuello, el cuerpo pierde equilibrio hacia adelante. Las jirafas se ven afectadas por diferentes parásitos. A menudo son anfitriones de garrapatas, especialmente en el área alrededor de los genitales donde la piel es más delgada que en otras áreas. Las especies de garrapatas que comúnmente se alimentan de las jirafas pertenecen a los géneros Yaloma, Amblioma y Ripicephalus. Las jirafas dependen de aves como el picabueyes piquigualdo y picabueyes piquirojo para librarlos de las garrapatas y alertarlos al peligro. Las jirafas albergan numerosas especies de parásitos internos y son susceptibles a diversas enfermedades. Fueron víctimas de la peste bovina, una enfermedad viral, ahora erradicada. Arte rupestre San en Namibia representando una jirafa. Los seres humanos interactuaron con las jirafas durante milenios. El pueblo San del sur de África tienen bailes medicinales con los nombres de algunos animales. El baile de la jirafa se realiza para tratar dolencias de la cabeza. El origen de la altura de la jirafa ha sido el tema de varios cuentos africanos, incluyendo uno que relata que la jirafa creció por comer demasiadas hierbas mágicas. Las jirafas fueron representadas en el arte tradicional en todo el continente africano, incluyendo el de los quifianos, egipcios, meroíticos y nubios. Los quifianos crearon un grabado rupestre de 2 jirafas de tamaño natural, el cual ha sido caracterizado como el más grande petroglifo de arte rupestre del mundo. Los egipcios dieron su propio jeroglífico a la jirafa, llamado SR en egipcio antiguo y MMY en periodos posteriores. También mantuvieron jirafas como mascotas y las enviaron a varios sitios en la región del Mediterráneo. Pintura de una jirafa importada en China durante la dinastía Ming. La jirafa también se conocía en la antigua Grecia y antigua Roma, donde se creía que se trataba de un híbrido natural de un camello y un leopardo y lo llamaron Camelopardalis. La jirafa fue uno de los muchos animales capturados y exhibidos por los romanos. La primera jirafa en Roma fue traída por Julio César en 46 a.C. y exhibida al público. Con la caída del Imperio Romano, disminuyó también el número de jirafas alojadas en Europa. Durante la Edad Media, los europeos solo conocieron las jirafas mediante el contacto con los árabes, que veneraron a la jirafa por su aspecto peculiar. En 1414, una jirafa fue enviado de Malindi a Bengala. Luego fue llevada a China por el explorador Zheng y colocada en un zoológico de la dinastía Ming. El animal fue una fuente de fascinación para el pueblo chino, que la asoció con el mítico Qilin. La jirafa de Medici era una jirafa presentada a Lorenzo de Medici en 1486. Causó gran agitación a su llegada a Florencia. Otra jirafa famosa era la que fue traída de Egipto a París a principios del siglo XIX como regalo de Mehmet Ali de Egipto a Carlos X de Francia. La jirafa se convirtió en una sensación y el objeto de numerosos memorativos o jirafanalia. Las jirafas continúan teniendo una presencia en la cultura moderna. Salvador Dalí las representó con crines conflagrados en algunas de sus pinturas surrealistas. Dalí consideró la jirafa un símbolo de masculinidad y una jirafa en llamas representaba un monstruo cósmico y apocalíptico masculino. Varios libros para niños incluyen la jirafa, tales como The Giraffe Who Was Afraid of Heights por David Aufer, Giraffes Can't Dance de Giles Andrea, y La jirafa, el pelícano y el mono de Roald Dahl. Las jirafas aparecieron en películas de animación, como personajes menores en El Rey León y Dumbo de Disney, y en un papel más prominente en las películas de Wild y Madagascar. Sofía la jirafa ha sido popular como mordedor para niños desde 1961. Otra famosa jirafa de ficción es la mascota de Toys R Us conocida como Jeffrey la jirafa. La jirafa es también el animal nacional de Tanzania. La jirafa fue también utilizada para algunos experimentos y descubrimientos científicos. Los científicos analizaron las propiedades de la piel de la jirafa para desarrollar trajes para astronautas y pilotos de combate porque las personas en estas profesiones corren el riesgo de perder el conocimiento si la sangre fluye hacia las patas.
Los científicos en computación modelaron los patrones del pelaje de varias subespecies de la jirafa utilizando mecanismos de reacción-difusión. La constelación de Camelopardalis, introducida en el siglo XVII, representa una jirafa. El pueblo Tswana de Botsuana consideró a la constelación Crux como dos jirafas, a Crux y Mimosa representando un macho, y Gacrux y Dauta Cruces representando una hembra. Las jirafas eran probablemente objetivos comunes para cazadores a lo largo de África. Las diferentes partes del cuerpo se utilizaron para varios propósitos. La carne fue utilizada como alimento. Los pelos de la cola sirvieron como matamoscas, pulseras, collares e hilo. La piel se utilizó para fabricar escudos, sandalias y tambores, y los tendones sirvieron como cuerdas de los instrumentos musicales. Los curanderos de Buganda utilizaron el humo de la quema de piel de jirafa para el tratamiento de hemorragias nasales. En el pueblo de los de Sudán se consume la bebida UMM Nyolokey, que se hace del hígado y médula ósea de jirafas. UMM Nyolokey a menudo contiene DMT y otras sustancias psicoactivas derivadas de las plantas que las jirafas comen, como el acacia, y se dice que causa alucinaciones de jirafas, las cuales serían fantasmas de jirafas, según los En el siglo XIX, los exploradores europeos comenzaron a cazar las jirafas por diversión. La jirafa también sufrió los efectos de la destrucción de hábitat. Aunque la jirafa puede coexistir con el ganado, ya que no compiten directamente por alimentos, en el Sahel la demanda de leña y de zonas de pastoreo para el ganado condujeron a la deforestación. La jirafa fue clasificada como una especie bajo preocupación menor por la UICN, ya que sigue siendo numerosa. Sin embargo, ha sido extirpada en gran parte de su área de distribución histórico incluyendo Eritrea, Guinea, Mauritania y Senegal. También puede haber desaparecido de Angola, Malí y Nigeria, aunque fue introducida en Ruanda y Suazilandia. Dos subespecies, la jirafa de África Occidental y jirafa de Rothschild, fueron clasificadas como en peligro de extinción, porque solo quedan unos cientos de ejemplares en estado salvaje. En 1997, Jonathan Kenden sugirió que la jirafa nubiana era la más amenazada de todas. Es posible que contaba menos de 250 ejemplares en 2010, aunque esta estimación es incierta. Las reservas de caza privada contribuyeron a la conservación de las poblaciones de jirafas en África Meridional. Giraffe Manor es un conocido hotel de Nairobi, que también sirve como santuario para las jirafas de Rothschild. Actualmente la jirafa es una especie protegida en la mayor parte de su área de distribución. En 1999 se estimó la población en estado salvaje en más de 140,000 jirafas, pero las estimaciones para el año 2010 indicaron que este total había disminuido a menos de 80,000.